como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Muy buenas noches, querida familia. Muy buenas noches a todos. Nos reunimos una noche más para conocer un poco más de nuestro Padre Espiritual, San Pío de Pietrelcina, y pedirle, como decía ayer el Padre José Torres, pedirle a través de Jesús que se quede con nosotros, que Jesús esté con nosotros en todo momento por intercesión del Padre Pío. Amén. Ayer quedamos y pedimos a Jesús en la noche, ¿verdad?, la gracia de que nos diera ese milagro, ese don que Dios le dio a San Pío de Pietrelcina, que nos hiriera el alma de amor. Y si recordamos bien, la palabra que resume este acto de amor es transverberación. Transverberación. Nosotros practicamos bastante antes de decir la palabra porque es un poco complicada. Ahora, lo más hermoso, Marisol, es qué significa transverberación. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con alguna persona, algún amigo, porque recordemos que una de las cosas que tenemos que hacer, si no la más importante, es dar a conocer todas las virtudes, todos los dones y esa humildad que caracterizó a San Pío durante toda su vida. Como sus hijos espirituales tenemos esa obligación. Entonces, ¿cómo le explicarías tú, Marisol, a una persona en términos sencillos qué es la transverberación? Bueno, si en ese momento queremos hablarle a alguien de San Pío de Pietrelcina y no recordamos la palabra, decimos, mira, San Pío de Pietrelcina recibió en su alma, por una gracia que Papá Dios le regaló, recibió en su alma el amor. Eso fue un fuego de amor que San Pío recibió en ese momento en su corazón.
¿Para qué fue ese fuego? Ese fuego fue para ir purificando el alma de San Pío para el momento que él llegara a tener los estigmas. Y Jairo, ¿cómo fue ese momento que San Pío en el 5 de agosto recibió ese bellísimo regalo de Dios? Bueno, para él fue totalmente inesperado. Él estaba en ese momento confesando a un joven y de repente vio a un ángel con una lanza de fuego en la punta que se la lanzó directamente a su alma. Y él sintió, le relataba después a su confesor, él sintió que esa espada de fuego le traspasaba el alma. ¿Y cuánto tiempo duró ese dolor, Marisol? Eso duró 2 días. Duró desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto en la mañana. San Pío estaba de verdad tan agradecido con Dios, pero era un dolor inmenso. Él decía, yo siento en mi corazón, en mi alma, un fuego entre que es el dolor que purifica mi alma y el amor a Dios. Entonces, vemos cómo San Pío es la personificación en nuestros días, para que no tengamos que imaginarnos muchas cosas, de cómo a través del dolor podemos nosotros manifestar el inmenso amor que hay en nuestro corazón. ¿Y qué pasó el mes siguiente? Bueno, esto fue tan solo una preparación, una purificación del alma, como hemos estado diciendo, para el más hermoso acontecimiento que iba a suceder. Él empezó a ver que en sus manos, en sus pies y en su costado empezó a brotar sangre, pero sintió un dolor realmente fuerte. Ahora, ¿cómo fue ese momento, Marisol? ¿Qué estaba haciendo él? San Pío, después de la misa, él estaba orando y estaba en ese momento en una oración tan profunda que él sentía que se iba como elevando poco a poco. Y de repente vio a lo más hermoso del mundo, a Jesús. Jesús estaba ahí presente frente a él, sangrando. Y de sus llagas, de las llagas de nuestro Señor Jesús, salían esos rayos, que esos rayos iban penetrando en las manos, en los pies y en el costado de San Pío de Pietrelcina. Él decía, él le confesaba o le comentaba a su confesor espiritual que esos rayos de luz eran como flechas que él sentía que se estaban clavando en su cuerpo y lo estaban traspasando. Pero a pesar del inmenso dolor que él debió sentir en ese momento, él agradecía en todo momento a Dios porque su humildad la manifestaba sintiéndose indigno de todo aquello que le estaba pasando, que Dios le estaba regalando. Si él en ese momento cayó, imagínense, cayó desmayado del dolor. Y cuando él despertó, que él se vio sangrando las manos y los pies y el costado, él dijo, gracias papá Dios, gracias porque le estaba permitiendo a él recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto, vinieron una serie de estudios, una serie de análisis, se empezó a dar a conocer, a propagar la fama de los estigmas del Padre Pío como fraile estigmatizado, porque debemos tener claro que era el primer sacerdote estigmatizado. Si bien San Francisco de Asís también tuvo los estigmas de Jesús, pero él no era sacerdote. Entonces por eso San Pío fue el primer fraile estigmatizado. Imagínense que sucediera en estos tiempos, en estos días. Si nos enteráramos de que alguien está estigmatizado, ¿qué haríamos nosotros? Ir a verlos, ¿verdad? Ir a verlos con mucha fe. Además que era San Pío de Pietrelcina, era ya conocido por su amor, por su bondad. En ese momento se comenzó a correr la voz de que San Pío estaba estigmatizado. Y mucha gente fue, muchísima gente fue. ¿Por qué? Querían ir a besar sus manos, reconocía y la gente sentía en su corazón que no era un fraude, sino que era realmente un don que Dios le había dado a él para llegar a través de ese mensaje a muchos corazones. Pero había mucha gente que iba también por curiosidad. No tenían nada de fe. Ellos simplemente iban para ver, para saber si era cierto o no era cierto. Y cuando llegaban a donde el Padre Pío y él se enteraba de que habían ido solo a averiguar y que no tenían ningún propósito de confesarse, el regaño era bien fuerte. Sí,
Durante entonces ese tiempo hubo muchísimas cosas que transcurrieron en la vida de San Pío. Hubo entre exámenes médicos, personas que iban a ir a confesarse, personas que iban a recibir la guía espiritual, personas que iban a hablar, a recibir esos consejos de San Pío, porque ya sabemos, como nos han explicado en otras oportunidades durante este congreso, que él tenía muchos dones y podía ver pues, los corazones de las personas. Entonces las personas asistían. Le empezaron a hacer estudios, lo primero que hicieron fue estudios a ver de qué naturaleza eran las llagas. Invitaron a reconocidos médicos a que las examinaran y la conclusión era que no había explicación que estuviese al alcance de la naturaleza humana para poderla entender, que tenía que tener un origen sobrenatural. Pero así como hubo médicos que avalaron el hecho de que no había ninguna explicación dentro de las limitaciones de nuestra mente, hubo también otras declaraciones que hicieron mucho daño. La que más podemos destacar es la del padre Agustín Gemelli, que fue un encargado por el Vaticano en aquel momento de ir a hacerle un examen al padre Pío. ¿Qué pasa? Ahí en ese evento nosotros vemos cómo se pone de manifiesto la obediencia del padre Pío y la humildad. Él no era que le fascinaba estar enseñando las llagas y decir, ay, mira, yo tengo las llagas. No. Él más bien se colocaba sus guantes, trataba de andar siempre en recogimiento porque él se sentía indigno, como ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega este sacerdote a analizar las llagas, no traía ninguna autorización. Porque el sacerdote era médico. Exactamente, exactamente, gracias mi amor. Entonces, ¿qué sucede? Él se negó a dejarse examinar. ¿Y qué pasó después con este sacerdote? Él emitió un juicio, quizás se molestó, emitió un juicio particular al no haber podido acceder a las llagas, emitió un informe, lo publicó en una revista bastante conocida, diciendo que esas llagas no eran verdaderas. Entonces, imagínense, fue publicado en unas revistas. ¿Qué podía pensar la gente? ¿Qué podía pensar la misma iglesia? Entonces, los ataques fueron aumentando. Además, mientras San Pío de Pietrelcina iba subiendo en santificación, se iba acercando más a Papá Dios, se iba acercando más a ser un Jesús vivo aquí. ¿Qué iba sucediendo? Los ataques del demonio. Entonces, el demonio lo atacaba. Muchas veces se le aparecía hasta en forma de animales. Les daba golpes en las noches. El pobre San Pío quedaba en el piso todo golpeado y al otro día amanecía golpeado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le daba Papá Dios de regalo? Así como esas noches el demonio lo atacaba, a la siguiente era nuestra Virgencita, la Virgen María, lo iba a visitar, lo iba a reconfortar. También se le aparecían los santos, lo iban a visitar. El mismo Jesús, el ángel de la guarda. Ahora, con todas estas calumnias que se fueron presentando, que se fueron acumulando, en el año 1923, la Santa Sede se vio en la obligación de emitir un juicio en torno al Padre Pío y le pusieron restricciones para poder ejercer su sacerdocio. ¿Qué restricciones fueron, mi amor? Bueno, fueron unas restricciones muy severas. San Pío adoraba confesar a las personas. Así que la restricción principal fue que no podía confesar. San Pío le encantaba hablar con los jóvenes, con los niños, catequizar al pueblo. Así que una de las restricciones fue que no podía hacer eso. Las misas de San Pío de Pietrelcina se llenaban de tantos feligreses. Así que fue prohibido dar la misa al público. Tenía que oficiarla en privado en una pequeña capilla que estaba dentro del convento. ¿Esto cuánto duró, Jairo? 10 años, de 1923 a 1933. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué hizo San Pío durante estos 10 años? Porque vamos a estar claros, de repente a cualquiera de nosotros que tenemos un trabajo, una función, algo para lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos preparado, la estamos ejerciendo
de acuerdo a nuestra conciencia como se debe hacer, y de repente llegan y nos dicen, no, tú no vas a poder seguir haciendo para lo que estudiaste, para lo que te preparaste, para lo que naciste. Vas a estar 10 años sin hacer eso. ¿Cómo reaccionaría uno, Marisol? Bueno, lo primero que haría uno es molestarse o decir, sí, lo voy a hacer, pero quizás por dentro molesto. O lo voy a hacer sin que los demás se den cuenta que yo lo estoy haciendo. Y eso es desobediencia. Ahora, en contraste a esas actitudes humanas que muchos tenemos que mejorar, ¿cómo actuó San Pío? San Pío, la persona más humilde. Él en su obediencia sincera, porque es la obediencia que es sí con la mente, sí con los labios, sí con el corazón, aceptó la voluntad de Dios y lo que la iglesia le impuso. Y entonces, dentro de su humildad, de su obediencia y de su caridad, él continuaba haciendo las misas solo. Tenía un gran aliado, su ángel de la guarda. Y esa quizás era la forma de comunicarse espiritualmente con sus hijos, con todas las personas que en ese momento ya lo habían conocido y le pedían milagros. Y quizás esa era la forma de que San Pío de Pietrelcina tenía para poder enviar a su ángel de la guarda a ayudar a todas esas personas que le estaban pidiendo oración, que estaban pidiendo para que San Pío ayúdame por mi hijo, San Pío ayúdame por este trabajo. Él tenía esa ayuda de su ángel de la guarda. Ahora, ¿cómo eran sus días en aquella oportunidad, en aquella época fuerte de su vida? Él celebraba la misa, porque nunca dejó de celebrar la misa. Tenía una duración aproximada de 2 horas, duración la misa. Después de la misa, la misa se veía interrumpida porque empezaba a las 10 y terminaba como al mediodía. Después empezaba a rezar, esas oraciones se veían interrumpidas por 1 hora de estudio, usualmente alguna lectura, las Sagradas Escrituras, y después continuaba rezando más o menos ¿hasta qué hora, Marisol? Como hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, ahí es donde vemos que no se trata solo de que a mí se me ocurrió un eslogan y yo quiero que me conozcan como que soy un pobre fraile que ora. No. Él fue un fraile que todo el tiempo oró. Su oración favorita, ¿cuál era, Marisol? El rosario. ¿Qué decía él del Santo Rosario? Era el arma que nos dejaba a todos nosotros para poder enfrentar cualquier situación. Sí, su vida sacerdotal o su vida en el convento fue llena de mucha oración, como nos explica Jairo, de mucho ayuno, de mucha penitencia. Inclusive, San Pío de Pietrelcina estuvo por 20 días aproximadamente, solo tomando la Santa Comunión. Y aunque su cuerpo físico pudo haberse sentido un poco débil, esa alegría en el alma que tenía y reflejaba era indescriptible. En él vemos la prueba de que uno no es el que ayuna, porque nosotros no tenemos la capacidad de ayunar como se debe. Pero si le pedimos a Jesús que sea Él el que ayune en nosotros, Él va a suplir todo lo que necesitamos para podernos mantener. San Pío alcanzó una profunda unión con Dios. Imagínense ese amor de saber entregarse, porque San Pío no solo se entregó para decir, Jesús te amo. Él se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros también. Él llevaba a estos jóvenes seminaristas a los que él guiaba. Imagínense al no poder guiar más a estos jóvenes seminaristas. Él ofrecía todo el dolor por ellos, porque quería la perfección de estos nuevos sacerdotes. Y ahí es donde se pone de manifiesto las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el don que imagino fue el que más utilizó San Pío durante esta época donde no podía salir y no podía tener contacto con la gente? El de la bilocación. Porque ese don le permitía a él estar en otros sitios. Entonces, hay un milagro que cuentan, porque recordemos que también antes de esa época estaba la parte de la guerra, pero hay muchos testimonios de que San Pío fue visto en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas, alertando
a personas acerca de las dificultades o lo lejos que estaba de Dios para que inmediatamente se convirtiese. Bueno, al pasar todos estos 10 años, después San Pío tuvo una gran bendición, y es que la Santa Sede le da de nuevo permiso para celebrar misa con los feligreses. ¿Tú te imaginas la alegría de San Pío? El corazón literalmente se le debió salir del pecho. Así es, volvía entonces a confesar, a ser de guía espiritual, a todas las personas lo iban a visitar. Ahora, ahí hay un detalle que es bien simpático porque uno pensaría, bueno, después de 10 años, de repente estábamos poniendo el ejemplo nuestro, vamos a poner que Jairo lo separaron 10 años de su cargo. Cuando Jairo le diga, no, ya puedes volver a trabajar, yo creo que no me conoce ni mi esposa. Todo el mundo se ha olvidado de mí. Era posible pensar en aquella época que si lo aislaron 10 años, cuando él regresara, nadie se iba a acordar de él. ¿Y qué fue lo que pasó, Marisol? Todo lo contrario, o sea, fue muchísima más gente. Yo creo que todo el mundo estaba esperando por ese momento para volver a reunirse con San Pío, volver a tener esa guía espiritual, volver a confesarse con él. Hemos hablado también, y en los diferentes grupos se ha hablado de que había que hacer hasta un turno para poder confesarse con San Pío, porque iba tantas personas que entonces había que poner una cita. Cuando él vuelve a confesar, entonces tenía que confesar por separado a los hombres y por separado a las mujeres. Ahora, en esto de la confesión, él tenía una especial predilección por nosotros, los hombres. ¿Por qué? ¿Porque somos buen mozos o porque nos creemos que somos...? No, nada de eso. Porque él consideraba que nosotros éramos los que estábamos por naturaleza más apartados de Dios. Entonces, San Pío de Pietrelcina tenía especial predilección por confesarnos a nosotros. Así es. Los ataques continúan. No fue que se olvidaron de San Pío y lo dejaron tranquilo. No. Tanto los ataques espirituales del demonio continuaban. Y también los ataques de otras personas dentro de la iglesia. Hasta imagínense lo que hicieron. Pusieron micrófonos dentro del confesionario para ver de qué forma podían incluirlo él en algún problema. Y los resultados de esa investigación fue que no consiguieron absolutamente ninguna prueba para incriminarlo. Lo único que lograron fue cometer un tremendo pecado. Así es. Después tenemos que el 20 de septiembre del año 1968, es decir, 50 años después de que San Pío recibe los estigmas, ese día hicieron una misa lindísima. Me gustaría leerles aquí. Dice, oficiaron la misa al cumplir los 50 años y tenían todo adornado con rosas, 50 arreglos florales con rosas para celebrar ese momento. Y dice que San Pío sufrió muchísimo todos estos años y ese día de la misa, dice, el padre celebró la misa a la hora acostumbrada. Imagínense cómo estaba ya San Pío, su cuerpo físico agotado porque el sangramiento era casi una copa diaria de sangre, decía. Después, alrededor del altar, habían 50 grandes macetas de rosas rojas para sus 50 años de sangre. Entonces, fíjense, ya en aquella época él estaba bastante delicado de salud. ¿Y qué llevó a San Pío a este estado de salud tan delicado? Que él se ofreció desde un principio como víctima de amor, para que en él se manifestaran todas las dolencias, todos los dolores de aquellas almas por las cuales él intercedía, para que en lugar de ir a la condenación, obtuviesen la salvación. Sí, algo muy lindo es que San Pío también se ofrecía por las benditas almas del purgatorio. Es algo que nos ha enseñado. Él, además de ofrecerse por los pecadores, por la conversión de cada uno de nosotros, lo hacía también por las benditas almas del purgatorio. También había muchas almas que iban a agradecerle, porque por su oración ellos subían al cielo a estar con Papá Dios en el paraíso. Ahora, ¿qué pasó después de 3 días después
de que desaparecieron las llagas. A los 50 años exactos desaparecieron las llagas de sus manos, de sus pies y del costado. Era como un mensaje que Dios le estaba dando al mundo de que su misión estaba a punto de terminar. 3 días después. Así es, 3 días después, él en su agonía cuentan que estuvo horas diciendo: Jesús, María, Jesús, María. Él estaba llamando ya a Jesús y a María. Él nos da esa enseñanza. En nuestras horas finales, ¿a quién debemos tener en nuestro corazón? A Jesús y a María. Entonces, después de que él cumple a sus 81 años de edad, el 23 de septiembre de 1968, San Pío muere. Pero después de tantos años de su muerte, hoy estaría cumpliendo 138 años de vida. Imposible, quizás si fuera del Antiguo Testamento hubiera podido durar tanto. Pero vemos que hay unas promesas que él hizo y que se han cumplido. Una de las que más me llama la atención es la de hacer ruido, porque cuando él le preguntaban acerca de las obras, él siempre quería hacer más de lo que hacía, y nunca se sentía satisfecho con lo que había hecho, no porque lo hubiera hecho mal, porque todo lo hacía a través de Dios, sino porque no era suficiente. Tenía esa sed de salvar almas que tenía el mismo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Él dijo: yo voy a hacer más ruido cuando me muera. Y así ha sido. Esa es la razón por la cual hay tantos grupos de oración, como nos explicaba Lorena, alrededor del mundo, de oración en torno al Padre Pío. Esa es la razón por la cual hay tantas obras de caridad que se mantienen a lo largo de todo el mundo, muchas en silencio, como era su característica, también por inspiración del Padre Pío, y él sigue tocando corazones. Lo más importante es eso. Hay algo muy lindo que San Pío de Pietrelcina le decía a sus hijos espirituales, y es que decía: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener los frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Es decir, a quien debemos tener en nuestro corazón cada vez que vamos a ir a una misa: a María. Pensar en ella, ese dolor que ella tuvo en el Calvario. San Pío también hace una promesa muy linda para todos sus hijos espirituales, para cada uno de nosotros, y dice: y luego, si yo les asisto durante la vida, es decir, nos está atendiendo a cada uno de nosotros, en esta vida, a todas las necesidades que nosotros le pedimos, ¿cuánto más los ayudaré en la batalla decisiva? Es decir, en nuestra hora final, cuando nos toque el momento de ir a presentarnos con Papá Dios. Y otra promesa que él hizo es: cuando yo muera, no entraré al cielo hasta que el último de mis hijos espirituales haya entrado. Entonces, esto nos lleva también a nosotros a un compromiso, porque ser hijo espiritual del Padre Pío no es una moda, no es algo que está trending. Él, cuando le preguntaban: ¿puedo ser tu hijo o puedo ser tu hija espiritual?, él respondía: si te sientes que lo puedes ser, hazlo, pero no me dejes mal. Fíjense, ese "pero no me dejes mal", ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros nos identificamos como hijos de Padre Pío, tenemos que tratar en lo posible de imitar sus virtudes, que eran bastantes y bastante exigentes, porque es uno de esos personajes de nuestra época que, como decimos, no es a medias tintas. Él era frontal e implacable contra cualquier tipo de pecado. Para él los pecados no tenían tamaño, que un pecado grande, que un pecado pequeño, que un pecado mediano. No, pecado es pecado. Y él tenía tan arraigado en su corazón el sentido del pecado por las consecuencias que tiene el pecado. Es una ofensa a Dios. Entonces, cuando nosotros ofendemos a Dios a través del pecado, no es una ofensa chiquita, no es una ofensa mediana, es una ofensa grande. Es una ofensa.
Así es. Además, que era lo que les encantaba también a las personas de San Pío, su alegría, sus chistes, su forma de hablar y de enseñarles acerca de la vida, así como era muy, como dice Jairo, muy estricto para enseñarnos a los hijos espirituales de pecado, cero tolerancia, así también nos daba esa parte de la alegría, del entusiasmo de la vida, de dar lo mejor. Hay una foto que nos encanta y es ver a San Pío de Pietrelcina sonriendo. Y siempre nos hemos preguntado, y quizás ustedes también, como una persona que tenía un dolor permanente, sangrando, porque no solo era el dolor en las manos, en los pies, era en el pecho, era ese dolor también, ese fuego que les quemaba por también los pecados de las demás personas, porque él sufría cada vez que confesaba. Y todavía él tenía en su rostro la sonrisa. ¿Por qué? Porque tenía dentro de su alma el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, esperamos que esto haya sido de utilidad tanto para ustedes como para nosotros. Les agradecemos el hecho de tomar muy en serio todas las enseñanzas de nuestro Padre Espiritual, el Padre Pío, y los animamos a sentirse orgullosos de tener un Padre Espiritual de tal envergadura, de tal exigencia y de tal magnitud. Así que, ¿cuál va a ser la tarea? Todo lo que hemos aprendido en este congreso, con todas las personas y los hijos espirituales que han dado una charla, entonces ahora el trabajo de ustedes es ir y explicar. ¿Tú conoces a San Pío? Mira, San Pío era así, desde niño era así, cuando sufrió era esta forma, cuando estuvo en el convento era esta forma, la confesión le encantaba, los estigmas, imagínense ese momento de la transverberación. Ay, no me acuerdo cómo es la palabra, pero yo te voy a explicar en pocas palabras qué es lo que él sintió. Así que bueno, ese va a ser el trabajo de ahora que les queda, dar a conocer. ¿Y por dónde debemos empezar? Por los niños. Y por nosotros. Por los niños y por nosotros. Si no le enseñamos a nuestros niños acerca de los santos, ellos no van a saber que desde chiquito podemos caminar hacia la santidad. Y otra cosa también, nosotros no somos personas de un solo ambiente. En nuestra casa, por supuesto que tenemos que hacerlo. Con nuestros amigos, por supuesto que tenemos que hacerlo también. Pero en todos los ambientes, inclusive en el trabajo. Miren, hay una experiencia muy bonita que a mí me sucede ahora cuando venía para acá. Estoy conversando con una persona, un compañero de trabajo que me trajo hasta acá y le hablo de San Pío de Pietrelcina porque él me pregunta, ajá, ¿y qué es esto? Y tenía la máscara también con San Pío, le explico lo que vamos a hacer. Nos tardamos 5 minutos en llegar y yo sentí que yo parecía un brrr, hablándole, tratando de decir todo lo que era San Pío en poco tiempo y al final terminé invitándolo a la confesión, invitándolo a la misa dominical. Es una persona católica, pero una persona que no había tenido de repente un aloncito de oreja, un háblame de frente, un dime que no lo estoy haciendo tan bien y que lo puedo hacer mejor. A veces Dios nos utiliza a nosotros para llegar a las personas que nosotros menos nos imaginamos que podemos llegar. Y lo más importante de todo esto es que si no lo hacemos, vamos a hacer como la parábola de los talentos, aquel siervo que escondió la moneda porque tuvo miedo a ponerla a trabajar. Y cuando nos pidan cuentas, no vamos a tener una explicación que darle a nuestro Dios. Ahora vamos a dar un pequeño testimonio, por lo menos particularmente cuando comencé en el grupo de oración a rezar el rosario con Lorena, comencé a ver sobre Pío. La primera vez me dio un poco de miedo ver la película, pero ¿era miedo por mí? No, era que el enemigo no quería que quizás viera la película y aprendiera más de San Pío. Así que no tengan miedo. Segundo, empecé a pedirle a San Pío por Jairo, San Pío por Jairo, San Pío por Jairo. San Pío, dije tantas veces San Pío por Jairo, que San Pío me regaló que Jairo se sentara conmigo a rezar el rosario, que Jairo se sentara conmigo y que quisiera cada vez más aprender de San Pío de Pietrelcina. También le hemos pedido, o particularmente le he pedido en las cosas grandes como en las cosas mínimas. Y San Pío siempre ahí escuchándome.
Una vez estaba apurada, ir a buscar algo en casa de unas monjitas, y de pronto cuando estoy llegando comienza a llover, pero muchísimo y durísimo. Y si yo seguía esperando en el carro a que escampara, no me iba a dar tiempo para llegar aquí para lo del rosario, y tenía que ir a entregar a otra casa algo. Y le dije, bueno, San Pío, aquí tienes a Marisol, la que está en la línea de última ya de tus hijas espirituales. Allá estoy de última. Es más chiquita. No por el tamaño, sino quizás porque no soy tan perfecta como San Pío me está queriendo decir para llegar a Papá Dios. Y empecé, San Pío, por favor, ayúdame. Que escampe, San Pío, porque necesito buscar esto. Cuando de pronto, escampó. Pero así como estaba lloviendo durísimo, escampó. Bueno, imagínense la emoción. Me bajé del carro rápido, agarré lo que tenía que buscar, me monté en el carro y dije, gracias, San Pío. Y otra vez venía en camino y la lluvia, otra vez el aguacero. Así que no nos sintamos que estamos pidiéndole a San Pío o muy poco o mucho. Simplemente hablémoslo. San Pío conoce las necesidades de cada uno de nosotros también. San Pío está acompañado de la Virgen María. San Pío está, imagínense, con Jesús, el mejor amigo de Jesús. Así que lo que ustedes deseen, y hoy más que nunca, que es el día de su cumpleaños, con fe, San Pío, yo te pido por esta petición, esta gracia de mi hijo, la conversión de mi hijo, de mi esposo, mi conversión, que yo aprenda a amar a María como tú la amaste, que yo aprenda a amar a Jesús como tú la amaste, que yo aprenda a amar el rosario como tú lo amaste, y que por supuesto el tiempo se pueda manejar de tal forma que el Espíritu Santo, yo me deje guiar por el Espíritu Santo para que me dé tiempo de hacer todas las oraciones que San Pío hacía. Un dato para los hombres que les da pena, que de repente se sienten avergonzados de hacer así cuando van a comulgar, o de estar en actitud de recogimiento, de que los vean rezando el rosario. Y no es un regaño, porque yo era así. Yo soy así en muchas cosas, tengo que cambiar todavía demasiado. Pero cuando uno le pide al Señor la gracia, San Pío, yo lo sostengo y lo he dicho públicamente, es especialista en hombres. Porque por gracia de Dios, cuando San Pío nos quita a nosotros la venda que nos cubre los ojos, que pareciera no ser una venda sino una puerta blindada, de un grosor bastante espeso, y nosotros vemos la miseria de nuestra alma, esa miseria que hemos escondido a través de la soberbia muy bien, diciendo, no, pero si tú eres un padre excelente, eres un esposo ejemplar, tú eres esto, tú eres lo otro. Cuando nosotros vemos esa miseria que somos realmente, ahí es cuando sentimos que necesitamos de Dios. Y no solo un momento, todos los instantes de tu vida. Porque la conversión no es algo de 1 minuto, de 5 minutos, no. No te puedes descuidar. Y para eso está San Pío, están los grupos de oración. Yo animo a todo el mundo a que le diga sí a Dios, que pida esa gracia. Y ustedes verán cómo es como si hubieran estado sin alimentarse mucho tiempo, que quieren empezar a comérselo todo. Bueno, tienen que ir poco a poco, pero van avanzando. Bueno, pidámosle a San Pío que nos llene de su humildad, de su obediencia y de su caridad. Que Dios los bendiga. Y bueno, continuemos ahora con el Padre que nos va a decir y a enseñar acerca de San Pío de Pietrelcina. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.